cuando llegué a los pies de Cristo a los 24 años y me dijo que iba a ser pastor. Y entonces dije, bueno, entonces para esto hay que prepararse y comencé desde los mismos 24 años a estudiar teología, a estudiar en seminarios, en institutos, a seguir mi carrera formal en la educación en la universidad. Continué porque sabía que un trabajo y una responsabilidad... ¿Tiene frío por aquí, hija? ¿Tiene frío? Un poquito de frío. ¿Cómo te resolvemos? ¿Te apagamos un ventilador? ¿No? ¿Estamos bien? Cualquier cosa ustedes dicen. Y entendí que el ministerio y ser pastor no era pararse en un púlpito a hablar y a conversar con la gente. Comprendí que el ministerio pastoral era algo de vida o de muerte. Y entendí que no podía ser un neófito, un nuevo, tenía que entrenarme porque el apóstol le dijo a Timoteo que se encargara que las personas que iban a presidir no fueran nuevos, no fueran neófitos, porque los arroparía la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, se los comería el diablo porque es nuevo y no soporta un aplauso, no soporta personas que lo sigan porque los llenaría de orgullo el que 3 o 4 personas le aplaudan sus propuestas. Entendí que tenía que prepararme y en estos 30 y tantos años he caído, he errado, he fallado, pero no he ido a abrazar al mundo, no he retrocedido al mundo, a correr al mundo por algunas cosas que Dios me enseñó en su misericordia, en la formación que Dios tuvo en su misericordia para conmigo. Y hoy quiero compartir algunas cosas que sé que van a ser de mucha bendición para que los que se han apartado del Señor, que hoy están aquí porque se descarriaron y volvieron. Aquellos que están pensando hoy aquí salir a descarriarse. Están diciendo, si Dios no me habla hoy. Y aquellos que han permanecido, que no han cambiado. Quiero hablar de 7 grandes secretos del reino de Dios que van a hacer que el descarriado no quiera irse nunca más para el mundo. Que los que están pensando descarriarse, decir, no hace falta irme para acá, ¿por qué no? Allá, por razones que les voy a explicar. Y los que están firmes puedan decir, es que esto de alguna manera yo lo he comprendido y por eso yo no me he ido y no me he descarriado. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a leer un verso y de allí vamos a conversar sobre 7 grandes secretos revelados en el reino de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. ¿Lo leemos todos? ¿Habéis comprendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Ya vamos a hablar de eso. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu virtud, por la salvación de nuestras almas, por tu poder, por tu señorío, por tu gobierno, por tu paz, por tu justicia. Gracias por ser nuestro Rey eterno, nuestro Señor eterno. Gracias por darnos salvación, vida eterna, paz. Gracias por darnos salud, provisión. Gracias por acobijarnos bajo la sombra de tus alas. Gracias por hacer que nuestros enemigos huyan por 7 caminos. Gracias por defendernos de los enemigos ocultos. Gracias por guardarnos de las trampas, de los engaños, de la falsedad. Señor, tu palabra es verdad.
Tu palabra es verdad. Enséñanos. Aquí estamos, Señor, como niños dependientes de que tú hables a nuestros corazones. No sabemos. Tú eres el que sabes. Si tenemos que desaprender, hoy es el lugar y es el día. Pero enséñanos tus principios, tus verdades del reino, para que podamos permanecer y prevalecer como hijos creyentes que te honren y que nunca den un paso atrás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Le doy un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Antes de sentarse puede saludar a 3 hermanos con mucho cariño, como si los hubiera dado a luz y lo tuviera allí todavía. Con tanto cariño que la persona piensa que usted lo dio a luz ayer. Aleluya. Qué gusto, gloria a Dios. Mateo capítulo 13, el Señor para por un momento y detiene por un momento las prédicas, detiene por un momento las sanidades, los milagros, detiene por un momento todo lo milagroso para llamar a los discípulos y darles una conversación, una enseñanza, para que ellos puedan comprender algunas cosas, porque el reino se iba a sostener de acuerdo a lo que ellos pudieran comprender el reino. Ahora, el que habla en Mateo capítulo 13, por supuesto, en Mateo capítulo 13 hay 7 parábolas tan extraordinarias, que el verbo, nada más alguien que sea el verbo de vida, alguien que sea Dios, podía condensar su caminar en la tierra hasta el último de la vida en 7 parábolas. Condensar una Biblia completa, claro, tenía que ser el verbo que pudiera hacer eso. No lo podía hacer cualquier hombre normal. Cualquier mortal no podía en 7 parábolas condensar verdades tan extraordinarias que serían para nosotros el ancla, porque tenía que ser el ancla para los apóstoles. Porque el reino no se podía basar en las emociones. Tenía que basarse en las verdades comprendidas de la persona, porque solo la verdad conocida es la que hace libre a una persona. Y tenía que ser la verdad comprendida por los apóstoles. No se podía basar el reino en lo que se basa actualmente en las emociones. Siento de ir al culto. No siento, porque no siento. Yo no, ¿por qué no estás orando? Porque no siento orar y yo no soy hipócrita. Yo no siento orar. No eres hipócrita, eres ignorante. Porque ¿quién ha dicho que la carne está desesperada para salir a orar? Si la carne tiene que ser arrastrada para llevarla al altar de oración. La carne uno tiene que batallar contra ella, aunque yo sé que hay personas que se pintan tan espirituales como que se gravitaran de la cama a orar con una facilidad. Mas yo sé que la mayoría de los que no han llegado a encontrar ese nivel de nirvana, los normales y los comunes, pues tienen que llegar a sufrir, pues, a batallar con esta carne, a batallar con la almohada, con la cama, con el ventilador, con tu esposa, para llegar a orar y entonces prevalecer en la oración cuando tu carne no quiere. Y el Señor tenía que encargarse que el reino no se llevara bajo las emociones, de la sensación de que hoy siento escalofrío y Dios me va a hablar, sino que aunque sin escalofrío, con escalofrío sepas que Dios te va a hablar. Y tenía que basarse más allá de las emociones. Y por eso el Señor, después que les narra las 7 parábolas, en algunas Él vio que no había preguntas. Y al no haber preguntas, Él se encarga de darle la respuesta y de interpretárselas a ellos para decirles, vengan, que les voy a explicar esta parábola. Veo que no me preguntaron, pero me interesa que la entiendan. Y en las 7 parábolas, los discípulos entendieron que tenían que comprender bien, al punto que en alguna parábola ellos intencionalmente le preguntaron, ¿qué quieres decir con esta, Señor? Entonces estaban prestando atención. 7 parábolas que nos iban a decir a nosotros algo tan importante en la vida, para permanecer en la vida, que el Señor se tuvo que asegurar de preguntarles, ¿comprendieron lo que les hablé? ¿Están comprendiendo lo que les estoy hablando? Él tuvo que asegurarse que sí estaban comprendiendo,
Porque hay personas que te están viendo la cara, pero están lejos de aquí. Como cuando uno habla con la mujer de uno, que a veces le dice, tú me estás escuchando. A veces uno provoca decirle a la gente, me comprendes. Es que el Señor quiere que le comprendan porque es trascendental lo que va a suceder. Es trascendental que ellos comprendan el mensaje del reino para que no retrocedan en la vida. Y hoy quisiera en el nombre del Señor que comprendamos que el reino de Dios va a permanecer en nuestras vidas, que la iglesia del Señor va a seguir avanzando y nada va a poder destruirla, pero hay cosas que pueden pasar dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, alrededor nuestro, que pueden ser las que nos desanimen. Y por eso vamos a ver estas 7 grandes secretos revelados en el reino de Dios. Recordemos que las parábolas son hechos reales para revelar verdades espirituales, pero también son hechos reales para ocultar verdades espirituales. Las parábolas pueden revelar, pero pueden ocultar. El ejemplo del ocultar fue que las parábolas ocultaron el reino del pueblo de Israel, no la vieron, no la entendieron, crucificaron al maestro, cuando en las parábolas estaba escrito todo acerca de él. Y los que Dios quiera que tengamos un corazón aquí limpio, podamos tener la revelación de lo que esto quiere decir. Para los estudiosos, científicamente, los que se dedican al estudio, no nada más por Google. Ese es un nivel muy mínimo de estudio. Pero hay personas que se sacan su licenciatura en Google. No, un estudio científico verdadero, real, razonado. Tal vez con profesores experimentados, científicos, estudiados de una manera que te imparten, de una manera presencial puede ser, con libros cotejados con otras materias. Eso para los que estudian profundamente, la interpretación de las parábolas es, hasta el año 300 había una interpretación en una de las que le voy a nombrar dentro de poco, y tenía una interpretación y está bien, pero al año 300 salió otra interpretación que también está bien, no hay problema con ello, porque total, las interpretaciones que no nos llevan al infierno, no hay problema. Ejemplo, la iglesia bautista dice que no se debe hablar en lenguas, o que el que hable en lengua hable en su casa, está bien, pero que no es una evidencia de que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Es decir, que una persona sin hablar en lenguas está bautizada en el Espíritu Santo. La iglesia pentecostal proponemos de esta manera que la evidencia de que ha sido bautizado en el Espíritu Santo es que hablas en otras lenguas. Entonces, ahí empieza una separación entre los bautistas y pentecostales. Pero entre eso no hay problema, porque eso no nos va a llevar al infierno. Que hablen en lengua o que no hablen en lengua, no hay problema. Eso no, ¿por qué? Porque nos lava la misma sangre de Cristo, tenemos al mismo Espíritu Santo y al mismo Padre Celestial, así que podemos diferir en las lenguas, pero podemos ir al cielo caminando. Bueno, en la interpretación de las parábolas también es interesante porque estas tienden vamos a tratar de interpretarles de acuerdo al consejo que Dios les dio a los discípulos. ¿Estamos listos? El primer gran secreto que va a ser revelado, o el primer gran secreto que el Señor les dio a los discípulos por pensar también en nosotros, es que Jesucristo iba a ser rechazado por muchos, que no todo el mundo iba a aceptar a Jesucristo, que Él iba a ser rechazado, que muchos iban a rechazar al Señor Jesucristo, y eso está bien, para que nosotros no tengamos problema con las personas que no aceptan a Jesucristo. Muchas personas van a rechazar a Jesucristo aunque escuchen el mejor de los sermones, aunque escuchen al mejor teólogo, la mejor propuesta, la mejor sinopsis, la mejor homilia, o escuchen la mejor forma, van a ser rechazados, va a ser rechazado Jesucristo. Aunque usted le haya predicado a una persona y se haya vestido de ángel ese día, no se le haya salido ni una mala palabra, no haya ni siquiera dicho nada, hay personas que no van a aceptar a Jesucristo. Y usted puede estar seguro de que hay personas que no lo van a aceptar. Y eso lo dice el Señor para nuestro bien,
para que no nos aflijamos cuando alguien no acepte a Jesucristo después de haberle predicado. Y que no lo acepte. Y que no nos haga dudar a nosotros de que ¿será que no es el mensaje correcto? ¿Será que Jesús? ¿Será que esto no es la salvación? Y que me hagan dudar a mí o que nos hagan dudar a nosotros. Porque Jesús lo dijo en la parábola del sembrador. Y vamos a buscarla toda va a ser basada en Mateo capítulo 13, el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, que nosotros vamos a hablar con personas que cuando escuchen la palabra van a decir, verdad, yo no debo hacer esto, y cuando lo ve 2 horas después está haciendo lo peor. Y la persona dice, pero acabo de hablar con él, no importa. Hay personas que tienen su corazón tan junto al camino que el diablo le arrebata cualquier cosa y no termina dando frutos, no termina. Hay otras personas que por el otro lado son, sí, vengo a Cristo, anótenme en la escuela de ¿y ahora qué? Denme el número de Lorena, el número del líder, hablen con el pastor, yo quiero ir a la clase, y 2 semanas después no aparece. Son los cristianos Alka-Seltzer. Evaporan, hacen ruido y después desaparecen. Yo creo que aquí no hay ninguno en el nombre del Señor. Pero y están los otros que vienen al Señor y empiezan a estudiar y empiezan a discipularse, pero en el camino de la vida se le olvida que vino feo al Señor y el Señor lo embelleció y le dio gracia, le dio estudio, le dio profesión, le dio esposa, le dio hijos, y entonces el afán de eso lo hace perder lo otro y se van al mundo del despropósito y le dan la espalda a Dios contundentemente y dicen, yo necesito seguir trabajando porque quiero mudarme, porque estoy en un cargo, porque estoy en una posición, porque estoy en la fama, por lo que sea, y esos también se ahoga la palabra y no dan fruto. Esos rechazan al Señor. Y hay personas que le pueden haber predicado y dicen, iba conmigo, pastor, y me lo gané, iba conmigo la otra semana, y después no va más. Pues eso pasa, y eso va a pasar, pero no te desanimes, porque así como usted, que es buena tierra y cayó la semilla, también Dios le va a permitir que usted le predique a gente que sea buena tierra y dé al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero eso nos anima para seguir predicando. Nos anima para seguir llevando. El primer secreto revelado que Dios le dio a los apóstoles fue, recuerden algo, a mí me van a rechazar, pero ustedes deben seguir. Hay gente que va a pasar con ustedes tiempo y después lo va a abandonar, pero ustedes no duden de mí. Sigan creyendo que yo cambio, sigan creyendo que yo salvo, sigan creyendo que yo transformo. Hay personas que van a ir tras la fama, pero no vayan ustedes tras eso. Síganme a mí. Esas personas me han dejado, pero ustedes no me dejen. El Señor está preparando a los discípulos, porque está preparándonos a nosotros también, para que ninguna persona que no siga al Señor nos haga a nosotros dejarlo de seguir. El segundo secreto revelado es un poquito fuerte, pero creo que podemos ir un poquito más para allá. ¿Me dan permiso para ir un poquito más para allá? El segundo secreto, el gran secreto, pero el que es revelado, es que dentro de las iglesias van a haber hipócritas. Que no importa la denominación, no importa la congregación, toda iglesia tendrá sus hipócritas. Jesús tenía uno. Si usted agarra un cartón de huevos con 12 huevos y uno de ellos está podrido, ese es el huevo hipócrita. Ahora me van a llamar en la casa, pastor, tengo un huevo hipócrita aquí, lo reprendo. Porque él vino con los otros 11. Por fuera parecía que estaba bien, pero cuando lo vieron estaba podrido, era un hipócrita. Y esta verdad nos la revela el Señor con la parábola del trigo y de la cizaña. Por favor, no empiece a buscar a los hipócritas.
No vaya a ser que se encuentre usted. No vaya a empezar a echarle cuchillo a otro, porque yo cuando me planteo predicar trato de enseñar. No pase lo que me pasó una vez cuando prediqué, y después que prediqué acerca de esto, un hombre se fue a la oficina cuando me estoy preparando para llegar al segundo servicio, y se me presenta uno y se me sienta y me dice: usted me dijo hipócrita. Yo le digo: no era con usted, pero si usted lo dice, entonces sí era con usted. Porque no es con usted, pero usted se lo digo. Dijo: yo no soy hipócrita, yo. Te vas a poner bravo con el cartero. Yo sí es el mensajero. El dueño del mensaje es él. ¿Cómo que usted le pega una piedra al cartero que le llevó una carta de otra persona? Se fue, dijo: pues yo no soy hipócrita para que usted me lo esté diciendo. Es un pulpo. Terminó de predicar el segundo servicio y se me va una persona con lágrimas casi en los ojos. Y yo digo: otro más. Todos estaban aquí en el culto. Pero este me dijo: pastor, yo soy ese que usted está hablando. Yo soy ese hipócrita. Yo tengo una doble vida. Yo soy un falso. Pero quiero que ore por mí. Yo quiero cambiar. Y a partir de ahí, dejo de ser hipócrita. Si alguien me va a ir a visitar en la oficina, espero que sea el segundo tipo. El primero no quiero hablarte. Es contigo. Es el falso cristiano que va a haber en toda iglesia. A mí me afecta es pensar que hay cristianos que dicen: me voy de esta iglesia porque hay muchos hipócritas. Bueno, vete a otra y encuentra lo que hay en la otra, pues. Aquí, ¿por qué encontraste lo que habían? Toda iglesia tiene los suyos. Y si están allí es porque son falsos. Y si son falsos es porque hay algo verdadero. Y cuando hay algo falso es porque hay algo verdadero importante que imitar. Es decir, que cuando usted es un cristiano hipócrita es porque hay un cristiano verdadero. Y eso es digno de adoración a Dios. Porque nadie imita los papeles del Toronto. La gente imita billetes de $50 o de 100. Nadie va a imitar algo que no es verdadero. La gente imitará lo verdadero. Y cuando hay cristianos falsos es porque hay cristianos verdaderos. Pero sí debemos saber que hay cristianos falsos y que lo que Dios quiere es que no los imitemos y que no los señalemos. Vamos a leerle la parábola mejor para que no haga otras cosas. El versículo 24 le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que, sembrando buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces van a ver cizaña, pero no la podemos sacar nosotros. Ni usted puede sacarla porque usted no sabe cuál es el pensamiento en el corazón de la otra persona, no lo puede sacar. Por eso la persona dijo: ¿lo saco? No, no lo saco. Porque usted no conoce el corazón de la gente. Yo cuando estoy predicando aquí no estoy imaginándome a alguien que sea hipócrita. Yo estoy hablando para que cualquiera de nosotros, si fuera o estuviera cruzando la línea de la hipocresía, se arrepienta y venga a los caminos del Señor. Pero si está viendo a otra persona por la cual está diciendo: si así son todos los cristianos, yo no quiero ser cristiano, es una excusa de niños. Porque sabíamos que iba a haber hipócritas en la iglesia. Porque el Señor lo dijo hace 2000 años atrás, que van a verlos. Va a ver la cizaña que crece junto al trigo y se parecen, igualitos. Parece un cristiano, levanta las manos, adora al Señor, hace cosas, pero por dentro es un traidor, es un mentiroso, busca sedición, busca dividir, busca destruir la iglesia desde adentro, busca causar separación, es un hipócrita. Está llamado y su trabajo es dividir, dañar por dentro. Y si usted conoce una persona que está así, chanfle. Y si usted conoce una persona que está así, usted lo que puede decir es: Dios, ayúdame, ayúdalo a que se encuentre consigo mismo, tiene una doble vida, tiene una doble moral, está caminando como un cristiano falso, ayúdame a no caer en eso. Y si hay algo que hacer, advertir contra cristianos falsos, lobos en medio de las ovejas, sí hay que advertir. Pero nadie está aquí para sacarlos, porque eso se va a encargar el Señor con sus ángeles.
que va a encargar de separarlos, lo que es las ovejas, va a encargarse de separar el trigo y la cizaña, porque en fin de cuentas parecen iguales. Entonces el segundo secreto es que sí va a haber hipócrita. ¿Y qué va a hacer usted cuando encuentre un hipócrita? Decir, ¿todas las iglesias son así? O va a decir, Dios mío, ayúdame a no ser yo así. Ayúdame a no ser hipócrita. Ayúdame a mantenerme firme en un solo pensamiento. Y ayúdalo a él a que se convierta, a que se arrepienta. Pero eso no me puede a mí debilitar mi fe en el Señor para nada. Decir, no voy a creer más en la iglesia, no puede ser. Eso es lo que el Señor estaba tratando de decir a los discípulos para que ellos no se detuvieran en la fe. Por eso se encargó de, ¿me comprenden lo que les estoy diciendo? Que va a haber hipócritas en medio de ustedes. ¿Me comprenden? El apóstol Juan dijo que salieron unos que estaban con ellos, pero que no eran de ellos y que tenían que rebelarse con el tiempo, y salieron de ellos, pero no eran de ellos, eran hipócritas. Era porque ellos estaban blindados por el Señor para no dejarse disminuir la fe por los que habían dentro, sin dudar del Señor, de decir, pero es que si el Señor lo hubiera cambiado, el Señor no lo cambió, el Señor no tiene el poder. No, el Señor tiene todo el poder, pero habían dentro de ellos. El Señor se los alertó para que la fe no se debilitara. ¿Sí se comprende esto? ¿Me están viendo y están aquí? Gloria a Dios. Vamos a ir al tercero. ¿Podemos ir un poquito más profundo? Tercero. Vamos a ver el tercero. La tercera nos los va a dar la parábola de la semilla de mostaza, y es que hay falsos cultos, falsas religiones. ¿Cuántas iglesias que se llaman cristianas basadas en la Biblia y son cultos falsos? No está el Padre, no está el Hijo, no está el Espíritu Santo. ¿Cuántas sectas, cuántas religiones no salieron por el mundo? Y el Señor nos había alertado, y los había alertado hace 21 siglos, vamos a ponerle hace 2000 años atrás, que esto iba a pasar. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Otra palabra les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Va a haber falsos cultos. La interpretación que se daba hasta el año 300 sobre esta parábola, lo cual yo también apliqué muchas veces y está bien, se refería a la fe como el grano de mostaza, que crece la fe y a muchas personas llama. Pero la enseñanza que le está dando el Señor en esta interpretación me parece que es para blindarnos a nosotros. El tamaño del árbol no es proporcional para lo que crece una semilla de mostaza. Es verdad que crece grande, pero no a estas magnitudes, la cual el Señor está hablando, porque nos quiere dar una enseñanza para que la entendamos. Es por la fe. Por la fe muchas personas iban a hacer negocios, por la fe se iban a levantar falsos cultos, por la fe se iba a levantar la santería, la palería, toda clase de cosas. Por la fe iba a levantarse falsos cultos, y para la intención era desdibujar el reino de Dios y desdibujar a Jesucristo, para que la gente dijera, pero es que todos los caminos nos llevan a Dios, es que Dios está en todas partes, es que para qué yo tengo que creer en Jesucristo, porque eso es lo que quería el diablo, que a través de la fe pervertir y corromper la verdadera fe en Jesucristo, a través supuestamente de una fe, desdibujar al Señor Jesucristo con los falsos cultos que hay. ¿Cuántos cultos no hay que no niegan, que no honran a Jesús? Si uno llegara y le preguntara a un testigo de Jehová, ¿usted adora a Jesús? Ellos dicen, no, nosotros veneramos. No estoy preguntando de venerar, estoy hablando de adorar. La Biblia dice que los apóstoles adoraron a Jesús, los ángeles bajaron y adoraron a Jesús. No se trata de cualquier hombre, se trata del Dios hecho carne, se trata del verbo hecho carne, se trata del Dios visible en medio nuestro para mostrar a un Dios invisible. No estamos hablando de otro tipo de fe, de que cualquier camino lleva a Dios. Eso lo hace porque empezaron a proliferarse los falsos cultos. Y una persona me dijo, es que pastor, discúlpeme, es injusto que nada más los cristianos se salven, porque todos los caminos conducen a Dios. No, esto no tiene sentido común eso. No tiene sentido. Eso no pasa ni una prueba bíblica, porque yo no puedo decir que todos los vagones del metro me llevan hacia Propatria. Porque el de Chacao, el de Caricuao no pasa ni por Propatria. No, todos los vagones del metro, si eso es tan
tonto. ¿Cómo vamos a pensar que todos los caminos nos llevan a Dios? Claro, una persona me vino y me dijo, sí, pastor, claro que sí. Y lo tuve que prestar atención. Dije, bueno, enséñame. Todos los caminos nos llevan a Dios. Sí, porque en el día del juicio todos van a comparecer ante Dios y algunos serán salvos, los que entraron por el solo camino, y los que tenían cientos caminos se irán a la perdición. Los muchos cultos es para pervertir la fe genuina en el Señor Jesucristo, para que las personas duden de Jesucristo, para que las personas piensen que Jesucristo es un apéndice o alguien que no. No, Jesucristo es la piedra angular para la salvación del hombre y nadie puede ser salvo sin Jesucristo como Señor. No hay forma, no está dado. Ahora, vamos un poquito más allá. Vamos a ver la siguiente, la cuarta. Vamos a ver la cuarta parábola de la levadura. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Las otras son más cortas, pero esta es un poquito interesante también. El cuarto secreto, el cuarto gran secreto revelado en el reino de Dios está en la parábola de la levadura. Satanás no puede tener la iglesia porque estamos predicando la salvación y aunque unos lo rechacen, muchos lo hemos aceptado y muchos lo seguirán aceptando. Y los que estamos predicando no nos debilitaremos porque otros lo rechacen u otros le den la espalda. Seguiremos avanzando hasta que Él venga. La semilla, el trigo, la cizaña es cuando vemos hipócritas en medio nuestro, pero sin embargo, a pesar de eso, seguimos avanzando. No me comparo para abajo, no voy a sacar a nadie, no voy a pelear contra nadie, voy a guardar mi fe y voy a seguir y voy a tratar de ser mejor cada día. Voy a ver otros cultos que me invitan a desdibujar a Cristo como el Salvador para también pensar que los hindúes pueden ser salvos a su manera porque Dios es bueno y Él tiene que comprenderlos a ellos. Y entonces me trajeron otras religiones para que yo desdibuje la salvación y así el diablo perderá muchas almas con el sentimentalismo y con los pensamientos que no tienen ningún sentido ni razón. Y el otro que nosotros vemos es, ahorita, el cuarto secreto que tenemos es la levadura en medio de la masa. Vamos a ver la levadura en medio de la masa y que Dios nos ayude aquí. Versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Veamos en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. La levadura de lo cual el Señor le estaba diciendo a los discípulos que tenían que cuidarse, que lo dijo una y otra vez, era que tenía que cuidarse de las enseñanzas, de las filosofías de los fariseos, de la levadura. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? El legalismo y la religión. Tenían que cuidarse de la levadura de los saduceos, que era el liberalismo, a lo cual nos vamos a detener un poquito allá. Y tenían que liberarse de la levadura de Herodes, que era el libertinaje. Tenían que estar viendo que dentro de la iglesia, ya que Satanás no la podía dañar haciendo cultos afuera, él entonces tendría que tratar de corromperla desde adentro. Entonces trataría de traer unas doctrinas primordiales, que sería el legalismo y la religión, para corromper la iglesia por dentro, porque por fuera casi impermeable, pero entonces trato de corromperla con filosofías, con doctrinas falsas internas, como el legalismo y la religión. Voy a corromper entonces la iglesia desde adentro, al punto que las mujeres podrán estar en las bancas, pero las mujeres no van a pastorear. No son pastoras. Legalismo y religión. Y es un legalismo, es un espíritu. No tiene coherencia, no tiene sentido común. Si una mujer puede ser madre en una casa, si una mujer puede ser empresaria y gerente de un lugar, no puede tener un llamado pastoral, pero el legalismo religioso
anula las potencialidades de las mujeres. Es un espíritu legalista. Entonces, ya que no lo puedo destruir afuera, me meto adentro y traigo un espíritu legalista. El hombre no va a poder usar bigote porque es de pecado. Aunque tenga el corazón podrido, pero por lo menos que venga sin bigote y lo aceptamos. Un espíritu religioso, un espíritu legalista que cercena al potencial de la gente, que cercena la felicidad. Es un espíritu religioso que hace que las personas estén pensando que puede ser salvo es por obras y no por la gracia. Es la persona que todo el tiempo está en batalla con el diablo. ¿Dónde estás tú aquí? Llevando palo por el diablo, pero voy para adelante. Todos los días está atacado por el diablo. Todos los días está sufriendo penuras por el diablo. Todos los días está, me caigo y me levanto, pastor. Me caigo, él me da, pero sigo. Pregunto, ¿y cuándo te sientas a la mesa a comer y a disfrutar del plato del rey? ¿Cuándo te sientas con el rey y pones los pies debajo de la mesa y dices, aquí estoy a la mesa del rey para comer y disfrutar? O sea que toda la vida del creyente es palo por el diablo, te doy palo y tú me das palo, te doy palo. No, eso es mentira. Es un espíritu religioso. Es un espíritu legalista que ve el diablo en todas partes. Un espíritu que cercena la capacidad de disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Que cercena la capacidad de disfrutar un día de parque. Que nos cercena la posibilidad de sentarnos un día a comer con nuestros hijos, a disfrutar. Es un espíritu religioso, pero otro espíritu que se mete. Y eso está para que nosotros veamos que eso iba a estar, eso no es nuevo. Cuando nosotros vemos ataques contra la libertad, no el libertinaje, contra la libertad en Cristo, debemos saber que un espíritu permeó en esa congregación, porque esto habla es de corromper una congregación completa. Corromperla a una congregación completa. Todavía yo no comprendo cómo hoy, pleno siglo XXI, me perdonan mis hermanos que lo practican, pero yo no comprendo cómo este siglo XXI a unas mujeres todavía tienen que decirle que si usa pantalón se va para el infierno. Y que tiene que orar de cierta o de tal manera para que todavía no lo comprenda. Sí, si podemos advertir de malas prácticas y de cosas que son espíritus que se han metido dentro de congregaciones completamente dañinas. Pero el otro espíritu, lo cual el Señor y lo cual los apóstoles vieron, el otro espíritu que vieron fueron el espíritu del legalismo, y ese es el importante, hoy es importante. El espíritu del legalismo, del liberalismo, que representaban los saduceos. Este espíritu del liberalismo. Aquí es donde viene la política. Aquí es donde viene la democracia. Aquí es donde vienen unas ciertas cosas. Aquí el liberalismo. Lo indagué por acá. Déjenme decírselo lo que significa, comparado con algunos libros, el liberalismo o los liberales, dice. La corriente de los liberales se refiere a un conjunto de ideas y movimientos políticos que promueven la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación del poder del Estado. Esta corriente ha evolucionado a lo largo de la historia, pero en general se asocia con principios como el liberalismo clásico, que aboga por la economía del mercado, la propiedad privada y los derechos civiles. Los liberales creen en la importancia de las libertades personales y en la necesidad de un gobierno que proteja esos derechos sin intervenir demasiado en la vida privada de las personas. A lo largo del tiempo, el liberalismo ha tenido diferentes ramificaciones, como el liberalismo social, que enfatiza la justicia social y el bienestar público. En muchos países, los liberales han sido protagonistas en la lucha por reformas políticas y sociales, promoviendo ideas como la democracia, la educación accesible y los derechos humanos. El liberalismo ahora se mete dentro de la iglesia para corromper la iglesia. Cada vez que usted escuche dentro de una iglesia una propuesta como esta: voten por fulano, arriba sultano, cuidado con hacer esto, salgamos a una marcha, hay que salir a esto, es porque se metió la doctrina del liberalismo en ese lugar. Se metió la doctrina del liberalismo. No estamos hablando de libertad, estamos hablando de un sistema filosófico, un sistema de pensamiento donde aplaude la democracia, aplaude el derecho de las personas. Y déjame decirte algo, el reino de Dios no es democrático. El reino de Dios no es socialista.
Y el reino de Dios no es comunista, ni en ningún sistema del mundo. El reino de Dios es teocrático. Jesús es el rey y punto. Sobre eso no hay debate. Jesús es el rey. Pero tomar un púlpito es para levantar a Jesús, para atraer a todos hacia la salvación del alma, no para llevar un corazón partido por allí. Ayer salí de la casa, estaba haciendo una obra altruista en mi obra social del día y llevé a una señora a su casa y en el camino que estoy yendo en la Libertador se me explotó un caucho. Y de repente voy muy bien y de repente empiezo a escuchar y la señora me dice, el caucho, le digo, el caucho. Nos paramos en la Libertador. Al pararnos en la Libertador, yo vi para todas partes buscando una cauchera. Realmente no tenía ganas de levantar el carro, realmente se los prometo, no tenía ganas de levantar ese caucho. Y estoy buscando una cauchera y estoy buscando y cuando me asomo atrás, digo, si rueda un poquito, lo llevo hasta... No, eso estaba en el ring. Digo, esto no me ayuda. Y orar por un ángel que me lo lleve tampoco se me ocurrió. Pues. Y entonces, bueno, la señora más dinámica, Dios mío, y las mujeres son espectaculares, ¿vale? Mientras yo me quedé pensando, Dios mío, ella abrió la maleta, sacó las cosas que habíamos puesto que íbamos a guardar. No se preocupe, mi hija, una señora como de 60 y pico de años, sacó todas las cosas porque yo le estaba haciendo un favor de llevarle un poco de corotos en la maleta. Nos paramos y ella misma sacó todo y yo pensando en la inmortalidad del cangrejo y ella sacando todas las cosas. Digo, Dios mío, las mujeres van para allá y nosotros es que estamos empezando. Y entonces, bueno, la acompaño a sacar las cosas, saco el caucho y llegó un muchacho por allá que no lo vimos en la cuadra y viene y me dice, lo ayudo. Y le digo, no, gracias, yo sé lo que yo lo hago solo y así le dije, lo pateé, pastoralmente. Se me acercó, como tenía un bichito para limpiar vidrio, y se me acercó, yo dije, no. Entonces me dijo, señor, lo ayudo. Le digo, no, tranquilo que yo puedo. Entonces a lo que me voy para el carro y voy a buscar el seguro del carro, cuando salgo el chamo estaba aflojando la tuerca. O sea, esto es un ángel impuesto, pues. Esto es un angelito impuesto y veo que me dice, no, señor, esto es de Dios. Y empieza a aflojar. Y me senté al lado a verlo cómo desarmaba el carro. Y metió el gato y yo le digo, ¿tú sabes lo que hace? Sí, eso se pone aquí, señor. Y yo sentado ahí, él levantó el gato y me empieza a hablar. No, yo vivo aquí. Yo digo, ¿tú vives aquí? Sí, yo consumo. Yo consumo. Pero yo no soy malo. Si consumir es malo, ¿vale? No sigas consumiendo, eso no es bueno. Y me quedo conversando. Levantó el carro, aflojó la tuerca que yo no pude aflojar. Me daba pena decirle a la mujer que me ayudara. Y él vino y aflojó la tuerca. Y empezamos a conversar, sacó el carro, me dice, yo vivo ahí, señor, en ese conjunto. Y digo, bueno, está bien, no consumas droga, hijo. Me dice, no, lo que pasa es que un día le pegué a un policía, etcétera, porque, bueno, le estaba pegando a un familiar y llegué y le metí, un muchacho flaquito. Y entonces me agarraron y me metieron preso en la zona 7. Me dijo, en el inframundo. Y digo, en el inframundo, ahí nosotros llevamos comida con el Plan Amor y llevamos la palabra. Y ese muchacho... Sí, entonces me tuvieron que haber conocido a mí y entonces agarró más fuerza y empezó a apretar. Yo salí de ese inframundo y digo, nosotros llevamos la palabra y llevamos alimento para allá. Claro que sí, con Plan Amor. Apretó la tuerca, lo bajamos y me vio con una sonrisa y la señora que estaba conmigo le dio algo, yo no le di ni medio. No lo quería. A mí me impusieron ese ángel. Fue un ángel impuesto. Yo entiendo ahora lo que es un ángel impuesto. Yo lo despaché. Con mala cara, yo tampoco le dije, no, yo le dije, no, gracias, vete para allá. Pero él me lo hizo. Y se fue con esa alegría que me puse a pensar, Dios mío, qué grande es el Evangelio. Tú tuvieras que puesto a pensar que yo le diga, mira, tú sabes que el mundo ganó. Y tú sabes que Chávez no sé qué. Qué grande es lo que nosotros tenemos por dentro para bajarlo a las cosas de este mundo en la pretensión de llevar una filosofía política a la gente cuando los que lo salva es Cristo. Eso es lo más grande que usted tiene en la vida, predicar a Cristo. No baje de allí a llevar más nada. Vaya a Cristo y sea un protagonista de llevar el mensaje del reino de Dios. La filosofía liberalista lo que te hace es tratar de meterte en un ambiente político para defender, para atacar, para llenarte de iras, de enojo, en algo humano, en algo terrenal y sacarte del punto de vista del cielo, bajarte del tercer cielo y andar caminando en el segundo cielo. Esa es la intención de Satanás. Pero por eso es que Dios nos los había alertado. Cuidado con la levadura de los saduceos
que están buscando es que tú te pongas en un bando, no importa de qué color tengas tu corazón, pero que tengas tu corazón primero en Cristo Jesús, llevando el mensaje de la salvación, el arrepentimiento de las almas, el reino de Dios, antes que estar llevando cosas políticas a la vida. Aparte, usted tampoco es inteligente para ser político porque no ha estudiado para eso. Lo que se hace es alimentar las redes sociales y cree que sabe todo. Pero la tercera levadura que tenía que cuidarse era con Herodes, que era el libertinaje. Y el libertinaje se busca meter dentro de las iglesias para corromperla, crear como una implosión interna. El libertinaje, la persona que tiene un pie en el mundo y un pie en el reino, es la persona que baila por aquí al mundo, al ritmo del mundo, y baila aquí al ritmo de la iglesia. Es la persona que está en las aguas del libertinaje. Y lo peor es cuando esto se mete dentro de una iglesia completa, donde una iglesia completa puede decir, no importa porque aquí se puede tomar, se va a discoteca, se puede bailar y eso está permitido. El libertinaje que entró completamente. Es la doctrina, es la filosofía de Herodes. Herodes busca permear la iglesia con el libertinaje para que la persona no tenga pudor, temor, ni valores, ni principios, sino que camine a sus anchas, donde yo voy a satisfacer, Herodes, voy a satisfacer mis deseos por encima de los principios y valores. No me importa a quién dañe, no me importa lo que otros piensen, yo tengo que satisfacerme. Es el hedonismo, es la satisfacción de la carne, es darle a mi cuerpo lo que quiera hoy porque no sé si mañana voy a estar vivo. Es el pensamiento filosófico para llevar a las personas a una muerte segura de la vida del espíritu. Es la levadura del libertinaje. Cuando la persona ya se permite hacer cosas que trascienden y que transgreden las líneas, los principios y valores, es la filosofía, es la doctrina del libertinaje. Y él busca que una iglesia completa sea libertina, no tenga ningún tipo de temor de Dios. Me voy al mundo o me voy a la iglesia, me es igual, porque total soy libre. No, discúlpame, eso no es libertad. La libertad, que es la verdadera libertad, no daña a nadie, no transgrede a Dios. Eso es libertinaje. Esa es el flagelo que el Señor alertó a los discípulos para que no se dejen contaminar. Cuando vieran que la gente empezara a caminar en libertinaje, pudieran decir, lo que Jesús nos dijo es verdad. Hay personas que son libertinas aún dentro de las iglesias. Y el peor de los casos es cuando una iglesia completa es libertina. Aquella que permite, no, aquí no importa que tú fumes, que tú tomes, con tal de que allí se ha metido esa levadura. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Porque todo empieza por uno. Personas que son libertinos en su ser y que son personas que no piensan en lo que están haciendo. El quinto secreto está en el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a leer el sexto y el séptimo. El versículo 45, vamos a leer el séptimo secreto y lo explicamos todos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el séptimo. Versículo 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tres últimas grandes verdades es que Dios va a cuidar a Israel por encima de cualquier cosa. Este tesoro es porque Jesús llama a Israel su tesoro. El tesoro que había estado escondido. Por años Israel había estado escondido hasta que Jesús lo sacó y lo levantó cuando Él vino a caminar por Jerusalén. Y la gente pudo descubrir o la gente pudo escuchar que en Jerusalén nació Dios, el niño Dios. Que en Belén de Judá había nacido Dios. Y Jesús saca a ese tesoro escondido. Y empieza a predicarles y empieza a hablarles, pero ellos no aceptaron a Jesús y tuvo que esconder de nuevo el tesoro. Y hoy en día vemos, y los discípulos tenían que entender,
que al rechazar a Jesús, los discípulos pudieron ver los ataques contra Israel. Vea los ataques desmesurados contra Israel. Toda publicidad que sale muchas veces diciendo que Israel es genocida, que Israel es tan responsable, pero los demás no se escuchan muchas informaciones porque hay un ataque sobre Israel. Porque siempre habrá un ataque sobre Israel, buscando Satanás tratar de destruir a Israel. Pero Jesús dijo que ese tesoro Él lo va a volver a sacar. Es decir, que está tapado ahorita y va a ir hacia lugares más, fuertes, porque Israel todavía no ha experimentado lo que le espera. Porque cuando el rapto o el arrebatamiento venga, entonces viene el trato con Israel durante 7 años. Y en esos 7 años va a ser tapado y va a ser golpeado. Ahora, olvídense por un momento de que Hamás, Hezbolá y todos los demás quieren desaparecer a Israel con una bomba atómica, que rumorean. Eso quedó allí escrito para que sepan que no va a pasar, porque Israel no puede desaparecer. Porque si Satanás lograra hacer desaparecer a Israel, la Biblia fuera mentira. Apocalipsis no se cumpliera. Los pies de nuestro Salvador Jesucristo van a volver a posarse sobre el monte de Sión, y allí debe estar eso cuando venga el Rey. Así que nadie puede desaparecerlo. Era para una esperanza, para que la gente supiera. Van a estar atacando a Israel, van a estar intentando y amenazando a Israel, pero tranquilo, ese es mi tesoro, que lo tengo tapado. Pero cuando venga la segunda venida de Cristo, Él va a volver a levantar a Israel como su tesoro y lo va a preservar y lo va a prevalecer. Y allí el Rey va a volver a gobernar sobre el pueblo de Israel junto con la iglesia. El otro secreto es la perla. La perla representa a la iglesia. La iglesia, Jesús la presenta en esta parábola como la iglesia. La iglesia tierna, que es una perla. La perla es era una semillita de arena en un mejillón o en una ostra que se convirtió en una perla preciosa, pero no es igual de resistente al diamante, es una perla, es una piedra preciosa, y que el diamante cualquier piedra a su lado la podía rayar, pero por eso tenía que guardarla. Así las perlas, yo quisiera saber cómo usted guardaría una perla. Si a usted mira, hay personas que han guardado un reloj o un zarcillo que lo tienen tan precioso. Imagínate una perla. Jesús está diciendo que la iglesia es su perla, y a pesar de que hayamos visto lo que lo rechazan, los falsos, los hipócritas, los falsos cultos, hayamos visto la levadura, la iglesia de Jesucristo siempre estará de pie, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Es la perla de Jesucristo. A pesar de todo, es la perla de Jesucristo. Es la perla de Jesucristo. Y póngase de pie, por favor, el séptimo secreto. La secta, la iglesia es la perla. La séptima, escúchenme, el séptimo secreto, todo esto se encargó Jesús de que los discípulos entendieran. ¿Comprendieron esto? ¿Comprendieron? ¿Comprendieron que van a rechazar a Jesús? Que a pesar de que usted predique muy bien, mucha gente va a decir que no. ¿Comprendieron que iban a haber hipócritas en las iglesias? ¿Comprendieron que van a haber cultos falsos que van a engañar y que van a señalar que no hay otra salvación? ¿Comprendieron que la filosofía y las falsas doctrinas tratarían de permear en la iglesia, haciéndolos legalistas o practicando el liberalismo o el libertinaje? ¿Comprendieron que Israel está escondida ahorita? La saqué, la escondí y la voy a volver a sacar. ¿Comprendieron que la iglesia es mi perla, la cual yo voy a cuidar? Entonces comprendan con el último pasaje que leímos que Dios echa la red y saca los peces buenos y los peces malos, que hay un gran juicio final para todos los hombres. Y que en ese juicio final no hay ningún tipo de corrupción. No se puede comprar al abogado. No se le puede llevar dinero al fiscal. Todo es perfecto y va a haber una justicia total. Que el juicio final viene para todos los hombres y que nadie se va a escapar. Y que solo los que han permanecido en Cristo tendrán la dicha de ser sacados como peces buenos a entrar en el granero de Dios. Pero los que no eran buenos, los que le dieron la espalda a Cristo,
Aquellos que cuando vieron una hipócrita en la iglesia dijeron, yo no voy a ser cristiano hasta que la gente no se cambie. Yo no me congrego en esa iglesia hasta que no se vaya el fulano de tal. Aquellas personas que dicen, no, tantas cosas. No hay excusas para dejar a Dios. Ya lo sabemos. Personas no van a querer a Jesús, lo sabemos. No lo van a aceptar. Personas le van a dar la espalda a Jesús, lo sabemos. Van a haber falsos en medio nuestro, lo sabemos. Van a haber hipócritas, lo sabemos. Van a haber falsos cultos que van a inventar que no hace falta Jesús, ni el Padre, ni Dios, etcétera, lo sabemos. Que hay filosofías y doctrinas que se van a meter dentro de la iglesia para que uno se escape hacia ser un religioso sin disfrutar la libertad en Cristo, o para ser un político o una persona que defiende derechos, pasando por encima de otros derechos y peleando por derechos cuando anula otros derechos. ¿Sabré yo que la iglesia no es para eso? Que hay lugares para que las personas proyecten sus inquietudes. Hay lugares donde usted puede levantar su bandera, hay lugares donde usted puede decir, yo voy por fulano. Pero la iglesia no es para eso. La iglesia no es para invitar a la gente a decir, tienen que definirse por quién están. La iglesia no es el lugar para decir, pastor, hable por favor, hubo estafa. Hable por favor, que todo salió bien, eso no es la iglesia. Váyase a un toldo político. Pero la iglesia no es para eso. Si se logra hacer eso en la iglesia es porque permeó el espíritu del liberalismo, la falsa doctrina para arropar a todos los seres humanos. La iglesia no es el lugar. No es el lugar para eso. Si a este joven yo no hubiéramos conversado de un tema de donde Jesús está involucrado, este joven no se hubiera ido con una sonrisa en su vida. Porque la iglesia tiene algo más sublime que hablar. Algo más sublime que seguir. Y que Dios nos ayude a todos.